¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ya pudieron haber visto en el título, el día de hoy vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento de compuertas lógicas y de álgebra booleana para intentar resolver un problema, una situación bastante apegada a la vida real que están viendo ustedes en pantalla en este momento. Y pues básicamente en este video vamos a realizar un circuito automático de riego que tendrá que cumplir con ciertas características o ciertas condiciones, las cuales vamos a lograr con las compuertas lógicas, las cuales tendremos que aplicar en este circuito. Y pues más adelante analizaremos también una tabla de verdad, el cual va a representar el funcionamiento del circuito que vamos a crear. Asimismo también vamos a crear un esquema con todas las compuertas lógicas y cómo vamos a conectarlas para poder guiarnos y finalmente pasar a una simulación, a una práctica en Tinkercad para poder analizar este funcionamiento más detalladamente. Así que sin más que decir, vamos a comenzar a analizar este problema. Se desea hacer un circuito de riego automático como el mostrado en la figura. El circuito deberá accionar la bomba en las siguientes condiciones. La primera condición nos dice que el circuito accionará la bomba solamente cuando la tierra esté seca, pero antes debe comprobar las siguientes condiciones. En esta primera condición nos dicen que la bomba nada más podrá funcionar cuando la tierra esté seca. Esto es muy importante y tenemos que tomarlo en cuenta para poder hacer nuestra tabla de verdad más adelante. Así que pasemos a la segunda condición, que nos dice que para evitar que la bomba se estropee por funcionar en vacío, nunca se accionará la bomba cuando el depósito de agua esté vacío. En esta segunda condición nos dicen que la bomba no podrá funcionar cuando no exista agua en el depósito. Así que podemos intuir que la bomba funcionará nada más cuando exista agua en este depósito. Vamos a pasar con la tercera, que nos dice que si hay restricciones en el riego, época de verano, solamente se podrá regar de noche. En esta tercera condición nos dicen que si existe algún tipo de restricciones, únicamente podremos regar de noche. Aquí tenemos que hacer mucho enfoque porque nos vienen como dos condiciones en una, así que tenemos que tomarlas en cuenta ambas para poder hacer nuestra tabla de verdad más adelante. Y pasemos con la última condición, que nos dice que en el resto del año, si no hay restricciones, se podrá regar de día y de noche si la tierra está seca. En esta última nos dicen que si no hay restricciones, se podrá regar tanto de día como de noche, siempre y cuando la tierra esté seca, que esto es algo que se tiene que cumplir en todos los casos, como ya vimos. Ahora, una vez vistas las condiciones, podemos ver que este circuito se va a componer de 4 entradas, las cuales van a ser el sensor de humedad, el circuito de calendario, que nos va a decir si es verano o si no lo es, la célula fotoeléctrica, que básicamente es el sensor de día o de noche, y el depósito de agua, que se menciona también. Y pues la salida va a ser la bomba, que como ya vimos es la que tenemos que accionar en este circuito. Así que teniendo esto en cuenta, ya tenemos definido que tenemos 4 entradas y una salida. Así que vamos a ver lo que cada una de esas salidas ejemplifica, si existe un 1 o un 0, que lo mencionan aquí abajo, que dice: para la implementación del circuito se dispone de las siguientes entradas, que son 4, como ya lo dijimos. La S es la señal que indica si la tierra está seca, la cual, si la tierra está seca, va a haber un 1, y si la tierra está húmeda, va a haber un 0. La segunda entrada es la R, que dice que es la señal que indica si hay restricciones en el riego, es decir, que si es verano. Cuando hay restricciones se va a ver un 1 y cuando no hay restricciones va a haber un 0. En la tercera, que es la D, es la señal que indica si es de día o de noche. Cuando es de día va a haber un 1, cuando es de noche va a haber un 0. Y en la última entrada, la V, esta es la señal que nos indica cuando el depósito de agua está vacío. Cuando está vacío hay un 1 y cuando hay agua hay un 0. Así que tomando esto en cuenta, ya vamos a poder hacer nuestra tabla de verdad. Y por último, como ya lo vimos, la salida, que es la B, se podrá accionar únicamente cuando exista un 1, cuando sea verdadera la salida, como en todas las compuertas lógicas. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar con la tabla de verdad para poder observar cada uno de los casos y saber en qué combinaciones va a funcionar este circuito. Y aquí tenemos nuestra tabla de verdad de nuestro circuito de riego automático, el cual, como ya sabemos, cuenta con 4 entradas, las cuales puse con un color diferente, pero que ya conocemos nosotros. La primera entrada es la S, la cual indica el sensor de humedad, que es la tierra seca o húmeda. La segunda entrada son las restricciones, la tercera entrada es el sensor de día y de noche, y la cuarta entrada es el depósito de agua. Estas 4 entradas en su conjunto suman un total de 16 combinaciones posibles, las cuales ya están aquí. Únicamente nosotros vamos a continuación resolverlas o intentar hallar en cuál de estas combinaciones va a poder existir un 1 al final. Aquí ya las spoileé un poquito,
pero vamos a analizar en cuál de estas combinaciones va a poder existir un 1 al final que va a poder encender nuestra bomba. Entonces, para esto tenemos que analizar de nuevo las condiciones que nos muestran y analizar esta parte de aquí que nos indica lo que significó cuando hay un 1 o un 0 en cada una de nuestras entradas. Así que retomemos las condiciones que nos mostraron al principio, y la primera condición nos dice que la bomba podrá funcionar cuando la tierra esté seca únicamente. Entonces, aquí vemos que la tierra seca es 1 en la primera entrada, es decir, que cuando exista un 0 no va a poder existir un 1 al final. Así que descartamos las primeras 8 y nos quedamos con estas últimas 8 de momento, las cuales vamos a resaltar con lápiz. Estas últimas 8. En este momento estas pueden ser las posibles combinaciones en las cuales puede existir un 1 al final. Así que pasemos con la segunda condición, la cual nos dice que cuando existe agua en el depósito va a poder funcionar. Bueno, en realidad nos dice lo contrario, que cuando no hay agua no puede funcionar, pero nosotros podemos intuir que cuando existe agua va a poder funcionar la bomba. Es decir, cuando hay agua, aquí hay un 0 en nuestra cuarta entrada. Es decir, de una vez descartamos todas aquellas en donde hay un 1 en estas 8 que dijimos. Es decir, descartamos esta y esta. Estas 4 las descartamos porque como el 1 es vacío, no va a poder funcionar cuando esté vacío. Entonces, de tener 8, ahora pasamos a 4 combinaciones diferentes, las cuales van a ser las siguientes. Van a ser esta, y esta. No sé si se ve bien, pero estas van a ser las 4 combinaciones posibles en este momento, las cuales tenemos que encontrar en cuál de estas va a existir un 1. Y para esto pasamos a la tercera condición, la cual nos dice que cuando existen restricciones debido al verano, únicamente se podrá regar de noche. Entonces, aquí nos dice que cuando hay restricciones hay un 1 en la segunda entrada. Es decir, de las 4 que ya teníamos, vamos a ver en cuáles existe un 1. Vemos que son en estas últimas 4, pero descartamos ya esta y descartamos también esta. Entonces nos queda esta y esta. En esta vemos que hay un 1 y en la siguiente hay un 0. Este es el sensor de día y de noche. Cuando hay un 0 significa que es de noche. Entonces, cuando hay restricción, puede regar de noche. Entonces, esta es válida. Vamos con la siguiente. Vemos que hay un 1 y aquí hay un 1. Es decir, es de día. Por lo tanto, esta también queda descartada y la tachamos. Y únicamente nos van a quedar esta y esta. No sé si se alcanza a ver bien, pero de tener 16 ahora tenemos únicamente 3 combinaciones diferentes. Y vamos a analizar nuestra última condición, la cual nos dice que si no hay restricciones se podrá regar de día y de noche. Es decir, vemos que si no hay restricciones hay un 0 en nuestra segunda entrada, que en estas 3 combinaciones que descartamos nos va a quedar esta y esta. En estas dos, como no hay restricciones, se podrá regar tanto de día como de noche. Entonces estas dos son válidas. Y en esta última vemos que hay restricciones, pero como ya vimos, si es de noche no hay problema. Entonces finalmente tenemos estas 3 combinaciones diferentes en las cuales va a existir un 1 al final que nos va a ayudar a encender nuestra bomba. Entonces aquí me adelanté un poquito, pero estas básicamente son las expresiones algebraicas, las cuales nos van a ayudar a saber cuáles compuertas lógicas tenemos que utilizar para poder hacer que esto funcione. Y pues básicamente lo que queremos aquí representar es, aquí vemos que la S, que es la primera entrada, es normal. En realidad es una multiplicación de todas, pero vemos que la S es normal debido a que aquí hay un 1. Entonces, para que este resultado de la multiplicación nos pueda dar un 1 al final, tenemos que hacer que todos sean 1. Es decir, estas que están en 0 tenemos que hacerlas aquí a invertidas. Tenemos que invertirlas poniéndole esto encima o una comita para que sean todas 1, y de esta manera la multiplicación de todas nos da al final un 1 y al final nos queda esto. De la misma manera, aquí este es 1, este 0, este es 1 y este 0. Así que donde hay un 0 ponemos en esta misma una rayita encima para hacer que se inviertan y que al multiplicarlas exista un 1 al final,
para que nos ayude a prender la bomba. Y la última vemos que es 1100, que aquí pues como las primeras dos son unos, las ponemos normales, y las últimas dos son ceros, las invertimos para que sean 1, y de esta manera nos va a quedar así estas tres expresiones algebraicas, las cuales vamos a juntar mediante sumas aquí arriba, y esta es precisamente pues la expresión de la cual vamos a partir para hacer el esquema de todas las compuertas lógicas que vamos a utilizar. Y aquí tenemos el esquema con todas las compuertas lógicas que vamos a utilizar en este circuito, las cuales ya están resueltas. Únicamente vamos a analizar qué es lo que hace cada una de estas compuertas para que al final nos quede en esta ecuación resuelta gracias a todas las compuertas lógicas que empleamos, que es la misma ecuación que tenemos aquí, la cual es la misma que hemos sacado en la tabla de verdad, la cual hace que las combinaciones puedan resultar y al final pueda accionar la bomba. Entonces vamos a empezar analizando esta parte. Vemos que tenemos las cuatro entradas, la cual es S, R, D y V, que ya las conocemos. Y lo segundo que tenemos que observar es estas compuertas lógicas NOT, que nos ayudan para negar, que están en cada una de estas tres entradas R, D y V, que las colocamos porque, como podemos ver en la ecuación, tanto R como D como V van a estar negadas en alguna parte de la ecuación, igualmente acá. Entonces tenemos que negarlas, ya sea en ese momento o después. Por lo tanto las ponemos de una vez para negar estas entradas. Así que vamos a primero resolver esta parte de la ecuación, la cual es una multiplicación de S y R negada. Así que para realizar una multiplicación se necesita una compuerta lógica AND, que vamos a ver que está aquí. Vemos que su entrada es S, como podemos ver, y la otra entrada es la R negada. Entonces el resultado de estas dos va a ser la multiplicación de S por R negada que tenemos aquí. Asimismo, esta misma S por R negada que tenemos aquí se va a multiplicar de nuevo por una D negada, que vamos a sacar de aquí. Aquí viene la D negada, aquí pasa por el inversor, aquí ya tenemos, y se va a esta compuerta lógica AND para que se junte con estas dos, y de esta manera nos quede S por R negada por D negada, y es la parte que tenemos aquí. Después vamos a completar esta parte de la ecuación con una V negada, que vamos a sacar de aquí. Se va a venir por acá, se va a negar, y en esta parte va a llegar a otra compuerta lógica AND para hacer que se multipliquen ahora sí las 4, y de esta manera nos quede completa esta parte. Después vamos a ver que se va a tener que sumar con una compuerta lógica OR, pero vamos a primero resolver esta parte de acá. Vemos que primeramente igualmente tenemos una multiplicación de S por R negada. Entonces vamos a igual agarrar S y R negada aquí y las multiplicamos en una compuerta lógica AND para que nos quede esta multiplicación. Después vamos a multiplicar igualmente la D, pero esta vez sin negar. Entonces vamos aquí, esta es la compuerta no negada, y aquí agarramos esta parte y la ponemos en otra compuerta lógica AND con la que ya teníamos, para que nos quede al final S por R negada por D, que es la parte que ya tenemos acá. Y finalmente, para completar esto, ponemos una V negada que ya tenemos aquí. Es el camino negado. Aquí en esta parte la tomamos y de esta manera multiplicamos lo que ya teníamos por la V negada para que al final nos quede así. Y estas dos partes, como vemos, se suman. Entonces estas dos partes las pasamos a una compuerta lógica OR que realiza las sumas para que al final nos quede esto. Y esto es precisamente lo que tenemos aquí. Y de esta manera únicamente nos quedaría completar esta parte. Así que vamos a comenzar con esto para analizarlo. Vemos que es una multiplicación de de S por R. Entonces agarramos S y agarramos R sin negar ambas y las pasamos aquí a una compuerta lógica AND que nos va a ayudar a multiplicar S por R, que ya está aquí, y esta se va a multiplicar por una D negada, que igual la tomamos por acá. Se va a una compuerta lógica AND y ya tenemos S por R por D negada. Y finalmente vamos a multiplicarla por V negada, que la tenemos aquí, pasa por la compuerta lógica NOT, y aquí se viene a una compuerta lógica AND, donde ya tenemos la multiplicación de estas cuatro compuertas, la S, la R, la D negada y la V negada, que esta es la parte final, que igualmente se va a sumar con lo que ya teníamos anteriormente. Entonces agregamos otra compuerta lógica OR,
que nos ayuda a sumar esta parte más esta parte para que finalmente nos quede esta ecuación al final, que es la que ya teníamos desde un principio, pero esta vez con todas las compuertas lógicas ya colocadas como tienen que estar. El inversor o la compuerta lógica NOT nos ayuda a negar, la compuerta lógica AND nos ayuda a hacer multiplicaciones como ya vimos, y la compuerta lógica OR nos va a ayudar a sumar para que nos quede al final esta ecuación que va a ser una suma, una multiplicación y con varios valores negados con todas estas compuertas lógicas. Entonces vamos a pasar con la simulación en Tinkercad. Y finalmente tenemos aquí ya la simulación con todo el esquema que habíamos hecho anteriormente. Sé que se ve un poco enredoso y de hecho lo fue. Traté de acomodarlo lo más que podía, pero por más que lo intenté, no pude dejarlo mejor. Así que no voy a enfocarme tanto en la conexión para no confundirlos o no confundirme y que esto se alargue mucho. Entonces únicamente vamos a analizar que aquí tenemos las compuertas lógicas que utilizamos en el esquema. Esta es una compuerta lógica OR, estas tres son compuertas lógicas AND y estas dos son compuertas lógicas NOT, inversores, que son las tres que vamos a emplear en esta simulación, como ya lo vimos. Y asimismo también tenemos una batería de 9 voltios que va a estar regulada a 5 voltios el voltaje para que alimente toda nuestra placa. Y para esto nos va a servir este multímetro para asegurarnos de ello. Y asimismo vamos a analizar también que tenemos los switch, en este caso 4, como ya lo vimos son 4 entradas que nos van a ayudar a encenderlas o apagarlas. Y estas resistencias que están aquí abajo no las mencioné, y eso básicamente para asegurarnos que cuando exista un 0 o cuando sea necesario un 0 en las combinaciones, que este 0 se quede así en 0 y que no exista una corriente como parásita que pueda afectar todo nuestro circuito. Entonces para esto son estas resistencias, y asimismo tenemos otra resistencia aquí junto al LED, el cual nos va a indicar si efectivamente está funcionando todo como lo hicimos en la tabla de verdad y en el esquema. Así que sin más dilación vamos a observar si esto funciona. Vamos a hacer un poco de zoom. Esto es un poco difícil de hacer en celular, pero no imposible. Entonces hacemos zoom y iniciemos la simulación. Y como podemos ver aquí, los cables son un poco enredosos, pero aquí el 1, el 2 y el 3 van a ser en este caso nuestras entradas. El 1 va a ser la S, el 2 va a ser la R, el 3 va a ser el D y el 4 va a ser la V. Entonces, como vemos en la tabla de verdad, habían tres combinaciones posibles para que al final existiera un 1 y pudiera activar nuestra bomba. En este caso, la primera combinación era cuando la primera esté en 1 y las demás en 0. Como podemos ver aquí, activamos la primera y las demás están en 0 y efectivamente se encendió el LED. Cuando esté el 1 y el 2 encendidos y los demás apagados, se va a poder encender, como pudimos ver también en la tabla de verdad. Y la última combinación que podemos realizar, que eran 3, es bajar el 2 y encender el 3. Vemos que en este caso también se enciende el LED. Estas son las tres combinaciones que habíamos sacado en la tabla de verdad de este circuito. Únicamente son esas cuando el 1 es verdadero y las demás son falsas. Cuando el 1 y el 2 son verdaderos y las demás son falsas. Y cuando el 1 y el 3 son verdaderos y los demás son falsos. Estas son las únicas tres que vimos y que efectivamente están funcionando como lo hicimos en el esquema y en la tabla. Entonces vemos que este video no fue un fracaso. Entonces pues espero que el video les haya gustado, que hayan pues aprendido pues un poquito acerca de cómo se pueden conjugar estas compuertas lógicas para que al final se puedan automatizar este tipo de circuitos tan geniales con tantas posibilidades. Y pues me despido. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.